Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Bonito martes para todos. El día de hoy nos encontramos con nuestro amigo el ingeniero Miguel Ramírez. Él es gerente nacional de producto aplicado y pues obviamente también ve temas de velocidad variable. Y pues como todas las personas que nos han visitado, Miguel, la pregunta primero obligada de todo es, ¿quién es Miguel? Miguel Ramírez. ¿Y cuáles han sido tus estudios? ¿Cuál ha sido tu trayectoria, Miguel? Tuve la fortuna también. La verdad es que en la vida he sido muy afortunado en muchas situaciones. Y otra fue el que se abrió esta puerta de poder trabajar en el aire acondicionado. Yo he estado desde que me gradué hasta el día de hoy trabajando en la industria En del la aire industria del aire acondicionado. acondicionado. Y con un fabricante que fue a la universidad a reclutar. El reclutamiento era para un ingeniero de ventas Ah, ok. del área de equipo aplicado, que son estos equipos grandes para edificios, Chillers y cosas industria así, y demás. manejadoras de aire. Y en ese momento yo no tenía idea de lo que era. El momento que yo voy a la entrevista, yo me imaginaba que el aire acondicionado, que era como el que yo llegué a tener en mi casa, un equipo de ventana, y que así funcionaba. O sea, simplemente un edificio grandote pues tenía un clima de ventana grandote. Y así yo pensaba que era, así llegué a la entrevista, ¿eh? Cuando le empecé a preguntar el que me entrevistó en ese momento fue el director general. Yo le preguntaba, oye, pero ¿y esos equipos qué son? Porque me pusieron un video institucional de la empresa. Y yo veía los chillers y veía las manejadoras y para mí era la primera vez que yo veía algo así. Entonces yo le decía, oye, pero ¿eso qué es? Y hablaba, no, que el compresor tornillo. Pues nunca nadie me había hablado de un compresor tornillo. Yo conocía los compresores reciprocantes normales. Y pues te puedes imaginar las confusiones que tenía yo en ese momento. Pues yo pensaba que era un tornillo para apretar las tuercas, etcétera. Y yo creo que todas las preguntas que yo le hice, el interés que mostré ahí, de, oye, pero ¿esto cómo es? ¿Esto cómo funciona? Sin yo darme cuenta, estaba haciendo una sesión de descubrimiento de necesidades y de, a ver, explícame qué haces, a qué te dedicas, etcétera. Y eso fue lo que al final terminó en que, En que pues, te contrataron este chico es por preguntón, sí, como dicen. exactamente. O sea, era la inquietud más que nada. Así es. Y yo creo que a lo mejor vieron en ti un potencial de algo que podía salir. Mi primer día, pues te platico, fue literalmente ayudar a cargar cajas porque justo se estaban cambiando de oficina. Ah, yo pensé que las cajas del que habían despedido, que no, ahora yo te ayudo a que te vayas rápido. Bueno, hay una anécdota que luego nos echamos de una situación así, cuando en mi escritorio me dijeron, pues ahí te toca en ese escritorio, y resulta que era el lugar de alguien más. Que no era que lo hayan despedido ni nada, pero lo habían movido a otra área de la empresa y no estaba en ese momento. Entonces yo sí llegué y quité algunas cosas y con permiso. No, se armó un problema después. Luego te cuento detalles de eso. No, se andaban cambiando de oficina. Okay. Se andaban cambiando de oficina y pues literalmente entramos dos chicos nuevos y pues órale a cargar cosas, ¿no? De un lugar de novatos. a otro. Y ya después, 2 semanas o 3 semanas después, fue el curso en Estados Unidos, donde ya te explican toda la parte teórica del aire acondicionado, la refrigeración, selección de ventiladores, bombas, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años tienes de que tú eres parte del equipo de Carrier? Este año cumplí 13 años. 13 años. En febrero, así es. ¿Y llegaste directo a la gerencia? Sí, llegamos directo a ser responsables de esta área que le llamamos equipo aplicado y que nos toca ser responsables de todo lo que son chillers, manejadoras, es decir, abuelada, equipos paquetes divididos de más de 30 toneladas y traemos también el refrigerante variable ahí en ese paraguas de productos nos toca comercializar aquí en México, ¿no? Que es la línea Toshiba y la división también de velocidad variable de los productos que se fabrican en las plantas en China, creo. Sí, correcto. Y aparte de eso, yo sé que ustedes también hacen obras. ¿Tienes alguna idea cuál ha sido la más emblemática del año pasado? Sí, pues mira, tal vez lo podríamos segmentar por el tipo de obras porque no quisiera enfocarme nada más en una, pero claro. Como dices, la industria no paró, incluso
se incrementó la actividad en el segmento industrial. Estamos hablando de proyectos en el Bajío, de proyectos en todos los estados fronterizos, desde Baja California hasta Tamaulipas. Todos los estados fronterizos tuvieron mucha actividad industrial. Sí. Y recordando un poquito el contexto de 2020-2021, empezó pues un conflicto político, no de guerra ni mucho menos, pero entre Estados Unidos y China. Y eso generó muchos problemas en cadena de suministro. En industrias que estaban en China y que atendían mucho el mercado americano, y entonces se complicó mucho su operación. Y ese tipo de detalles lo que hicieron fue que todas estas empresas americanas que tenían alguna operación con Asia voltearon a México otra vez. Sí. Si recordamos aquellos años, los 90s, del boom de las maquiladoras, pues algo parecido ocurrió el año pasado y parte de, digamos que la segunda mitad del 2020, en la que se empezaron a mover muchos proyectos industriales, ¿no? De todo, de automotriz, de farma, electrónica y toda la metalmecánica en general. Incluido de mucho plástico, nicho de oportunidad en la industria. Sí, entonces ese segmento creció mucho. Nosotros nos vimos beneficiados de ese movimiento, pero también hubo otros segmentos que fue todo lo contrario, ¿no? El caso de edificios de oficinas, pues obviamente con toda la pandemia y toda la gente yéndose a home office, generó que muchas oficinas se vaciaran, sí, que muchos corporativos repensaran y replantearan la situación de tener a la gente en muchos metros cuadrados de edificios de oficinas en los centros de Ciudad de México, de Monterrey, Guadalajara, etc. Entonces es una industria que se ha visto muy golpeada y que al día de hoy no se ha recuperado. El segmento hotelero es un segmento que tuvo altibajos, sí, porque obviamente con la pandemia pues nadie viajaba. Así es. Pero hubo inversionistas que lo vieron como una oportunidad para crecer sus hoteles, hacer nuevos hoteles. Hoy día hay varios hoteles que están abriendo en Riviera, ¿sí? En Cancún, en Riviera, acá por la parte del Pacífico también. Y pues bueno, la parte Vallarta, comercial, me imagino que es un lugar que también está creciendo mucho. ¿Hubo algunos replanteamientos o hubo solicitudes, asesoría por parte de la industria para temas de cómo controlar el ambiente, por ejemplo en las maquiladoras, que como bien lo acabas de mencionar, oficinas cierran sus operaciones, pero la industria no se puede detener? Sí, me ganaste el comentario de las normas, los estándares, pues han existido por décadas. Claro. Y la verdad es que el concepto no se ha modificado por la pandemia. Más bien, el tema de la pandemia, que como bien mencionas, vino a pegarnos a todos. A recordarnos lo que ya existía. Así es. Y en lo personal, desafortunadamente, yo creo que todos pasamos por alguna situación difícil, incluso tal vez nos tocó perder algún ser querido, y es lo más lamentable de la pandemia. Y en lo que nos toca a nosotros, en la parte pues, laboral y de proyectos, pues de alguna manera nos dejó tranquilos de poder confirmar eso, ¿no? Que los estándares y las normas que ya existían, simplemente hay que aplicarlos para garantizar una buena calidad del aire dentro del espacio acondicionado, ¿no? Correcto. Salieron muchos productos nuevos para tratar de mejorar espacios que no cumplían con esos estándares y esas normas, ¿no? Okay. Un espacio que ya cumplía con esos estándares no tendría por qué agregar filtros, ni tendría por qué agregar lámparas UV, ni tendría sensores de CO2, con puertas. Si diseñas un buen sistema de aire acondicionado, tiene ventilación, además de confort, sí, y tiene buen manejo de contaminantes, etc. Pero la realidad es que desafortunadamente hay muchísimos espacios hoy día aquí en nuestro país que no cumplen con los estándares mínimos. Y ahí es donde hay que trabajar mucho, mucho. En una industria el comprador siempre se va a fijar al último día en precio. Nosotros siempre nos hemos caracterizado
por decirle al cliente, mira, esto es lo que tú me pides, pero esto es lo que yo te sugiero. Y hacerlos entender, lamentablemente, antes de la pandemia, como que esa parte del deber ser no la comprendían tanto. Ahorita cuando ya me piden una cotización para un proyecto de una nave industrial, por ejemplo, mira, por ejemplo, vamos a suponer si son unidades tipo paquete, estas son las unidades tipo paquete que tú necesitas para ese edificio, pero te voy a poner como accesorio estas compuertas, sensores de CO2, en algunas ocasiones para oficinas lámparas de luz ultravioleta. Esto es el deber ser. Este es el juego de las máquinas que tú me pides, pero en cuanto a calidad de aire, esto es lo que tú deberías de tener. Y sí me da mucho gusto porque ya te preguntan, oye, ¿qué beneficios voy a tener? Y muchas de las veces, tanto la gente que está dentro de la industria, compradores o la gente pues a veces se asesoran mucho de la gente de mantenimiento o creen mucho en la palabra de la gente que tienen interna de mantenimiento. Desconocen que tener un aire limpio, un aire de buena calidad, pues tiene mejoras en el rendimiento hora hombre en una industria. Entonces yo les comento, mira, si tú tuvieras óptimos niveles de oxígeno dentro de tu nave industrial, el rendimiento de tus trabajadores se va a incrementar. Oye, ¿cómo lo puedo comprobar? Ah, mira, aquí está, les mando información de todo lo que hay, de todo lo que debe de suceder y me da gusto porque termino vendiendo el accesorio que yo estaba cotizando y pues es un beneficio porque de mi parte yo ya sé que la gente que va a trabajar ahí pues es gente que va a ser gente que va por una remuneración económica, pero dentro de ello llevan salud, que sabemos que no van a contraer ninguna enfermedad viral por temas de coronavirus, pero correcto, tampoco respiratoria por temas de contaminantes que hay dentro de una fábrica. Correcto. En el lado tuyo, lo que es a nivel industria, a nivel comercial, ¿en dónde podemos encontrar la marca Carrier? ¿En qué lo podemos aplicar para que la gente sepa en dónde pueden encontrar un producto Carrier? Depende del tipo de equipo. Nosotros salimos al mercado de diferentes formas, ¿no? Una es a través de nuestros distribuidores. Tú conoces bien ese segmento. Un distribuidor pues tiene el contacto con el usuario final, le propone qué tipo de equipo poner, le puede sugerir usar un mini split de eficiencia estándar o de alta eficiencia, o un equipo central si quiere acondicionar un espacio más grande, o si es un salón de eventos, pues tal vez poner varios equipos que acondicionan un espacio. Entonces el distribuidor nos ayuda a atender ese segmento que nosotros le llamamos residencial y comercial ligero, ¿sí? Después también atendemos contratistas, que también tú estás muy involucrado en ese segmento y que son proyectos ya más grandes, ¿no? Pueden ser industriales, pueden ser oficinas, pueden ser comerciales, llámese un centro comercial o un cine o una tienda. Y también estamos atendiendo el mercado a través de los contratistas. Todo lo que es el ámbito petrolero, plástico, automotriz. ¿Qué me puede faltar? Pues casi en cualquier tipo de industria, electrónico, hoy por hoy, farmacéutico. Si tú quieres acelerar un proceso de cualquier producto que tú quieras fabricar, forzosamente tiene que llevar refrigeración, forzosamente. Y ahí es donde yo creo que es donde podemos encontrar a Carrier a nivel industrial. Bajo tu perspectiva, ¿a ti qué te parece mejor? Si un sistema de velocidad variable o un sistema de agua helada después del cambio tecnológico que ha habido, que como lo mencionaste ahorita, pues el sistema de aire acondicionado sigue siendo el mismo, lo que cambia pues es el lado tecnológico. Tú como ingeniero, ¿qué pondrías tú o qué seleccionarías de acuerdo a qué necesidad? Sí, pues mira, tratando de abordar todo el tema del refrigerante variable, que es
es todo un nuevo segmento, como dices, desde los 90s Carrier entra en ese segmento del refrigerante variable, pero el refrigerante variable empieza desde finales de los 70s, principios de los 80s, motivado por el tema de la crisis energética que se vivía en aquel entonces. De repente era muy difícil conseguir energía ya sea fósil para generar energía eléctrica, etcétera. Y pues la solar y la eólica apenas estaba en sus inicios. Apenas, y se me hace que todavía le faltaba mucho para poderla considerar como viable, ¿no? Como viable. Sobre todo por la parte de estabilidad, más que nada. Entonces, muchas de las empresas de aire acondicionado se empezaron a enfocar en formas de cómo ahorrar energía. Al principio no era importante el ahorro de energía. Y si nos vamos a la parte automotriz, acordémonos cómo eran los carros. Antes eran grandes, pesados, sí. Se enfocaban en el confort del usuario. Correcto. ¿Sí? No importaba cuánto consumieran de combustible. Pasaba algo muy parecido con el aire acondicionado. Vamos a enfocarnos en el confort, en que el equipo llegue a tiempo, etcétera, pero no era importante el consumo de energía hasta la crisis energética. Toshiba fue uno de los fabricantes que se enfocó en cómo puedo hacer un sistema más eficiente. Y como bien dices, inventa el inverter en 1981, si no me acuerdo y fue el primer equipo inverter que se fabricó, y de ahí empezó todo el segmento de refrigerante variable, ¿no? De velocidad variable, refrigerante variable tiene diferentes connotaciones, pero así al final cae en lo mismo. Reducir la velocidad del compresor para tener un ahorro de energía. Así es. Y empezó en equipos residenciales, luego se fue a lo comercial, y hoy día el tema del inverter es algo muy común escucharlo, hasta en refrigeradores, lavadoras, secadoras, etcétera, pero empieza. Ahora hasta microondas inverter ahí, no sé, todavía no puedo descubrir cómo es un microondas inverter. ¿Cuál es el ahorro ahí? Sí, también se convirtió en una especie como de marketing, ¿no? Así es, que la gente supiera que es algo ahorrador de energía. Así es, entonces así empieza. Carrier hace este joint venture con Toshiba, solo en la parte de aire acondicionado, porque recordemos que Toshiba pues, es una marca japonesa muy importante, muy grande, que tiene muchos segmentos, muchas divisiones industriales, de tecnología digital, electrónica y demás, pero en la parte de aire acondicionado Carrier entra en este joint venture con Toshiba, y hoy día se anunció hace un par de semanas, Carrier compra la gran mayoría de la parte de aire acondicionado de Toshiba. Ah, no sabía. Sí, es algo muy reciente, de hace un par de semanas. Entonces Carrier pues, ya es prácticamente dueño de casi el total de esa división. De esa división de aire. Mira, qué buena noticia. Entonces, pues bueno, si me preguntas qué tanto le ha venido ganando al agua helada, te diría, pues le ha venido ganando al agua helada, a la expansión directa, a todo, ¿no? Se estima que el tamaño del mercado del BRF a nivel mundial es como de $18 mil millones, con crecimientos de doble dígito altos, ¿no? O sea, cada de 20-25% anualmente. No traen ese nivel de crecimiento todos los demás sistemas. Entonces, obviamente va a llegar un punto en el que se va a estabilizar con el crecimiento de los demás sistemas. Pero ¿a qué se debe esto? Obviamente a que es un muy buen sistema, muy que confiable, es muy eficiente, es muy confiable. Pero tenía unas cuantas desventajas contra otros sistemas, ¿no? Una es la compatibilidad con otras marcas, por ejemplo. Correcto. Hoy día, desde hace muchos años más bien, siempre, toda la vida, tú podías instalar un chiller de una marca, de un fabricante, con una manejadora de otro fabricante, y funcionaba todo perfecto. ¿Por qué? Porque no hay era mecánico, no había un lenguaje de comunicación electrónico. Y en el tema con el BRF es que toda esa interacción ocurre de manera electrónica. Es básico que la condensadora hable con la evaporadora de manera directa vía y constante, un cable o alguna otra forma de comunicación, y eso con el tiempo fue cambiando. Y me refiero a que se sacó entonces las interfaces. Las interfaces, dos tipos de interfase, ¿no? La interfase visual que uno ve, que antes
tenías forzosamente que utilizar el termostato que te daba el fabricante del refrigerante variable y que no se caracterizaban por ser los más estéticos. Y todavía hay muchos clientes que me siguen diciendo, oye, ¿no habrá manera de que se puedan conseguir termostatos más bonitos? Y igual, no me quiero salir del tema, pero ahorita vamos a ver lo de los termostatos. Pero la respuesta hoy día es, hay sistemas que ya lo pueden hacer, que le puedo poner una interfase para que el cliente pueda poner el termostato que le guste. Y no es en todos los casos, ¿no? Pero en muchos casos ya se puede. Pero también está la parte para una solución, llamémosle un quirófano. Correcto. El fabricante BRF no te hace la manejadora para el quirófano con los filtros, la renovación de aire, etcétera, etcétera. Así es. Pero te puede entregar un kit que tiene unas válvulas y una tarjeta electrónica y demás que va a controlar a ese equipo, que será de la marca que sea, no es de la marca del refrigerante variable, y va a poder operar un quirófano. Sí. Entonces, de hecho, nosotros estamos instalando unos quirófanos con sistemas de velocidad variable. Correcto. Que no lo podías hacer hace 5 años, tal vez. Y a lo mejor en costo-beneficio, posiblemente el sistema era un poco más costoso por la condensadora y el sistema, pero el ahorro de energía que va a tener es tremendo. Tremendo. ¿Sí? A este cliente le va a tener 3 manejadoras, son 6 quirófanos, un selle y un área blanca. Y un área de recuperación. Tiene varias áreas ahí el cliente. Son 3 manejadoras, el área es muy grande. Vamos a poner las unidades condensadoras en serie y pues prácticamente puede llegar el momento en que a lo mejor hasta con una sola unidad condensadora va a tener el confort total y el ahorro de energía es tremendo. Sí, tremendo. Entonces eso le abrió las puertas a muchas aplicaciones que antes no tenían posibilidad. Un proyecto de hacerse totalmente con refrigerante variable, porque tal vez había un área que no se podía integrar al sistema completo. En industria, por ejemplo, hoy difícilmente alguien te va a decir, ponle BRF a toda la nave. Pues tal vez se lo ponen en oficinas. No quiere decir que no se pueda. Claro. Sí se puede poner, pero tal vez no es lo mejor. Y aquí quiero tomar la pregunta que me hacías, ¿cuál te gusta más o cuál recomendarías más? Yo creo que todos los sistemas tienen una aplicación específica donde va a ser la mejor, sea agua helada o sistema de refrigerante variable o un sistema de expansión, correcto, etcétera. Y es nuestro trabajo poder convencer al usuario y decirle, a ti te conviene usar esto, ¿sí? Tal vez no es lo más barato, tal vez es lo más eficiente, pero las características del proyecto te dicen qué es lo que puedes usar. Porque hay que ver si es importante el ahorro de energía. Claro que es importante. Como tú mencionabas al inicio, hay clientes que no le dan el valor al ahorro de energía. Pero nosotros como ingenieros necesitamos siempre entregar el mejor proyecto posible. Sí. Y pues bueno, obviamente entran otros factores como pues el presupuesto del cliente, al que hay que decir, bueno, mira, con lo que tienes presupuestado podemos hacer esto sería lo mejor que podemos hacer, sí, con lo que tienes presupuestado. Y también decirle, oye, es que con ese presupuesto la verdad es que no cumplen ni las mínimas normas. Necesitas regresar a evaluar tu proyecto porque se va a necesitar más presupuesto. Correcto. Esa es yo creo que es una gran responsabilidad que tenemos como ingenieros para seleccionar, en esta industria, para hacer proyectos que sean sustentables, que sean para muchos años. Hoy día estamos viviendo aquí en Monterrey el tema de la escasez de agua, por ejemplo. Hay sistemas de aire acondicionado que consumen agua y que necesitamos ver la forma de cómo evitarlos, reducirlos, o que sea agua que captemos de lluvia, etcétera, ¿no? Hay toda una estrategia de proyectos sustentables en los que te ha tocado trabajar a ti en lo personal. Sí. Y pues hay que siempre encontrar esos caminos, definitivamente. ¿No? Oye, Miguel, y hablando en particularmente el tema de los chiller, ¿cuántos tipos de chiller existen? Ya sea herméticos, tornillos, centrífugos. Hoy en día yo sé que también ha habido mejoras, ha habido muchos cambios. No sé, yo creo que tenemos
8 años que se dejaron de hacer con compresores semiherméticos los chillers, o a lo mejor un poquito más, no tengo así como que... a lo mejor tú sí me vas a poder contestar esa pregunta de que se dejaron de construir chillers reciprocantes. Volviendo al tema del ahorro energético, tenemos chillers scrolls, chiller tornillo y chiller centrífugo. Las capacidades, desde dónde hasta dónde llega el hermético, el tornillo, el centrífugo, y cuál es su punto óptimo. Pero me gustaría que tú, si puedes, nos puedas explicar un poquito más a detalle los diferentes chillers que tenemos y en qué capacidades son más óptimos. Ok, sí, es una pregunta muy ambiciosa, porque incluso te podría decir que cada fabricante tiene diferentes rangos. Yo te podría decir que, y esto lo digo no porque yo trabaje en Carrier, pero Carrier tiene una gama de productos y una oferta de productos muy extensa, muy vasta. Claro. Y por poner un ejemplo, hay otros fabricantes que van en esas categorías que mencionas, y tal vez te dicen, de 10 toneladas a 80 toneladas te puedo ofrecer un chiller con compresores scroll, ¿sí? Y de 90 a 300 un tornillo, y de 400 en adelante un centrífugo. Y Carrier en su propuesta se empalman muchas capacidades. Por ejemplo, en un chiller enfriado por aire puedes tener un scroll que va desde las 10 toneladas hasta las 310 toneladas, ¿sí? Y el tornillo empieza desde las 120, 80. ¿Sí? Entonces, imagínate que tienes desde 80 y termina en 500, ¿no? Pero entonces tienes desde 80 hasta 310 la posibilidad de elegir, quiero un scroll o quiero un tornillo, ¿sí? Obviamente cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero existe esa opción para que el cliente decida. Bueno, y ahora que hasta los chiller tornillo ya traen su variador de frecuencia, todavía lo metes dentro del rango de un scroll. Sí, porque ahí entras que, bueno, ok, primero tengo que decidir si quiero un scroll o un tornillo por sus características, pero también puede ser por su precio, o sea, por el precio del producto, o por la eficiencia de uno u otro. A veces un scroll puede ser más eficiente que un tornillo, si es que al scroll le pones la velocidad variable y al tornillo no. Correcto. Y tal vez ahí el precio, pues ahí ya entra en un balance, de decir, pues mira, incluso hasta me sale más barato un scroll con velocidad variable que un tornillo, y es más eficiente, me resuelve mi problema. Y aquí, ¿cuál podría ser la diferencia? Que a lo mejor dentro de ese rango un tornillo podría ser más compacto, ahorraríamos más espacio, tendríamos menos arranques y paros en cuanto a los compresores scroll, ¿o cuál sería la lógica? Sí, incluso puedes entrar en temas de ruido o de facilidad de mantenimiento. Hay quien asocia mucho mira, es que prefiero tener solo 2 compresores y darle un buen mantenimiento a solo 2 compresores, porque recordemos que el scroll pues, va a tener muchos compresores scroll, ¿no? Sí. Es decir, oye, pues es que son muchos, la probabilidad de falla es más alta porque tengo más partes en movimiento, etc. Más arranques y paros. Exactamente. Ahora, hay estadísticas que te podrían decir, no, mira, pues la verdad es que la tasa de falla es la misma con uno con otro, es ya nada más de gusto. O sea, es que a mí me gustan más los tornillos. Bueno, pues mira, está el tornillo. Me gusta más el scroll, está el scroll. Y luego entramos en el tema de refrigerantes, que lo vamos a platicar seguramente más adelante, pero ahorita vamos a ese tema pues, precisamente. Un equipo puede tener, tal vez el scroll tiene un refrigerante y el tornillo tiene otro, y entonces resulta que es un corporativo que tiene una política de solo utilizar cierto tipo de refrigerantes. Entonces ahí ya no es tanto me voy por este tipo de compresor o este precio, sino tengo que cumplir con una política de cuidado del medio ambiente o de manejo de... o estandarizar productos. El tener una sola línea de gas, porque es el mismo gas, el scroll que el de los aires acondicionados, y tener en stock o en disponibilidad el gas refrigerante en vez... Porque digo, muchas empresas sí tienen su departamento de ambientalista y pues se van sobre esa norma. Entonces sí, ahí sí te doy muchísimo la razón.
Sí. Y la centrífuga, ¿dónde la dejaríamos? Porque vuelvo a lo mismo, centrífugas antes estábamos en que eran unos monstruos gigantescos de una sola velocidad con motores gigantes, pero hoy ya nos podemos encontrar centrífugas muchísimo más compactas, más pequeñas, con velocidad variable. Correcto. Pero ahí sí ya me perdí un poco de la aplicación. ¿En dónde jugaría en el costo-beneficio comprar una centrífuga compacta que entrara en los terrenos de un chiller tornillo, por ejemplo? Sí, ahí también, por ejemplo, en eso que comentábamos, ¿no? que se empalman Se capacidades. A nosotros nos toca tener la centrífuga desde 200 toneladas Wow. hasta 3.000 o más toneladas, ¿no? Incluso hay una línea que Carrier maneja que se fabrica en la planta, pero se desensambla por sus dimensiones. Estoy hablando que son máquinas de 5.000 toneladas o más, y se embarcan desensambladas y llegan a sitio y se ensamblan en sitio, ¿no? Pero estamos hablando de proyectos exageradamente Me imagino grandes. que son más para industria de petróleo y cosas así. Mucho allá en Medio Oriente, que tienen temperaturas muy altas y proyectos muy grandes. Recordemos todos estos megaproyectos que hacen en Arabia Saudita, etcétera, y que se usan mucho para allá. Entonces, el tornillo pues lo tenemos desde 80, los más pequeñitos, 70 los más pequeñitos, hasta 400 en el concepto de compresor, un macho y una hembra, ¿no? Porque luego también Carrier sacó el de 3 lóbulos. el de tres Lóbulos. que le llaman tritornillo, que se llega hasta casi 600 toneladas. Entonces, pues sí, hay un empalme ahí. Si alguien quiere un equipo de 500 toneladas, puede irse por centrífugo constante, velocidad constante, o centrífugo, velocidad variable, o magnético, o tornillo ¿Con de qué dos finalidad compresores. sacaron ese tornillo? El de 3 lóbulos. Bueno, es toda una Es más explicación eficiente. técnica. Es muy eficiente porque trae refrigerante, trae la velocidad variable. Ya. Ese tornillo trae velocidad variable. Pero aparte, este concepto de tener los 3 tornillos alineados hace que los esfuerzos se cancelen. O sea, cuando tienes solamente el macho con la hembra, hay esfuerzos que van, obviamente, al momento que está comprimiendo el gas en el camino del rotor, hay esfuerzos que se van opuestos y se van a los rodamientos, ¿no? Aquí lo que tienes es que tienes el central, que es un macho con 2 compresores, 2 rotores hembras, y las fuerzas se cancelan casi en su totalidad, y los esfuerzos que llegan a los rodamientos son muy pequeños. Entonces, los costos de mantenimiento son muy bajos. Son muy bajos. O sea, el periodo de trabajo, de vida del compresor es más largo, manteniéndolo bien atendido, por llamarlo así, con sus cambios de aceite. Y le agregas la velocidad variable y lo haces muy eficiente. Entonces, ese chiller ganó premios cuando Carrier Los tienen aquí en sus plantas, ¿no? Sí. Yo he visto que las plantas, hablando de temas de sustentabilidad, las plantas Carrier que se encuentran aquí en México, no sé si todas, pero sí sé que algunas son LEED. Sí. Son sustentables. Y supe que ganaron, aparte de todo lo que implica lo LEED en las demás especialidades, pero en el aire acondicionado supe que pusieron ese tipo de chillers con esos tornillos. Sí, porque aparte los puedes poner en un arreglo en serie, que será tema para otra plática, pero se hacen muy eficientes. En lugar de ponerlos en paralelo como normalmente los ponen en las plantas de agua helada, puedes ponerlos en serie contraflujo, que es un término ahí muy técnico, pero puedes hacerlo todavía más eficiente Mira. que ponerlos nada más en paralelo. Entonces, Carrier le dedica muchos recursos al tema de investigación y desarrollo para el lanzamiento de productos, pero también para el tema de aplicaciones. Correcto. Y me tocó ver, creo que fue, no me acuerdo si el año antepasado, prácticamente casi estábamos por rozar la pandemia. Ustedes hicieron una presentación de unos chillers modulares que en lo particular me gustaron bastante y tenía pues un sinfín de aplicaciones.
Eh, Creo yo que es tanto para la industria, aparte de eso creo que también para temas de edificios, cosas así por el estilo. ¿Cuál es la ventaja que yo vi? Uno, creo que el chiller, el maestro o el líder era variable. Correcto. Y luego después ya venían en velocidad fija. Pero parte de lo modular es que, digo, la pregunta era para ti, pero ya la estoy contestando yo. Pero quiero que me expliques un poquito más. Tú dale. Al menos lo que yo entendí es que, por ejemplo, para una fábrica que traiga una proyección de aquí, inclusive ya tengo ahorita aquí un cliente en una maquiladora que acaba de abrir, pero ahorita están al 20% de su capacidad. Y me dice, oye, es que no voy a gastar tanto dinero en un chiller tan grande ni para climatizar mis oficinas o la nave industrial, porque mi etapa de mi proyecto es a 4 años o a 5 años. Ah, perfecto, le digo, te puedo poner chillers modulares y de acuerdo a como tú vayas creciendo tu línea de producción, pues los vas agregando claro. de acuerdo a tu necesidad. Y si por alguna razón esos chillers modulares los quieres pasar para confort y comprar ya un chiller mayor para tu línea de producción, pues hacemos el retrofit a la hora que tú quieras y a través de eso ya podemos utilizar para vuelada. Esa fue la razón por la que salieron ese tipo de chillers para los clientes que tienen planeaciones a largo o a mediano plazo. Sí, es una de las ventajas definitivamente. Así tal cual lo mencionas, ¿no? Te da la posibilidad de que ir creciendo conforme va creciendo tu operación. Pero también en la parte de accesos, ¿no? A veces pues el equipo está en el piso 15, en la terraza o en la azotea, y pues hay que cambiarlo, hay que poner, o sea, no sé, tienes tal vez 2 chillers de 100 toneladas, pues tienes que contratar una grúa para subirlo y cerrar la calle, etcétera. Y a veces hasta helicópteros. A mí me ha tocado Sí. ver proyectos donde no hay otra más que un helicóptero para mover equipo. Y lo que tiene es, por sus dimensiones, cabe en un montacargas del edificio y lo puedes subir por el elevador de carga y lo sacas a la azotea y pues ahí Lo vas puedes operar, ¿no? conectando. Ocupa poco espacio, no es pesado para un elevador de carga y pues, te da esa posibilidad, ¿no? También. Sí, y ahorita está muy de moda los edificios que tenemos. Digo, yo sé que todo México ha crecido bastante, pero aquí en Nuevo León ha habido un boom de edificios y muchas de las veces, pues sí ha tocado mucho el tema de la velocidad variable por temas de eficiencia. Lo único que no comparto mucho es el que los tengas que encerrar o que tengan que dejar en el edificio un espacio muy reducido con unos louver que la mayoría de las veces les terminan metiendo inyectores de aire para poder recircular el calor que generan porque se está encerrado ahí el chiller, y muchas de las veces no te da la ventaja como lo que tú mencionas de posiblemente poner un sistema de bombeo en una azotea y hacer el proceso de distribución de agua de acuerdo a la necesidad del edificio. Entonces, era parte de la pregunta que yo te hacía hace unos minutos, en dónde sí y en dónde no nos toca el tema de la velocidad variable. Es muy buena hasta ciertos rangos, pero hasta ciertos puntos creo que el chiller hoy por hoy sigue siendo una alternativa muy viable para sistemas de aire acondicionado, en donde te tengan que, pues no quiero decir obligar, es que arquitectónicamente ahorita los arquitectos buscan más el cómo se va a ver mi edificio y no tanto en resolver cómo va a tener el confort el inquilino que va a estar adentro de un edificio. Entonces hay muchos conflictos en donde posiblemente creo yo que el tema de agua helada todavía siga siendo una muy buena propuesta. Sí. Para temas de climatización de edificios, oficinas. Hablando en cuestión de consumo de energía,
Yo sé que el agua helada tiene mejor control de humedad y mejor control de confort que un sistema de velocidad variable. ¿Estoy equivocado o sigo estando en la razón? Yo creo que hablando de los proyectos comunes, no vas a notar la diferencia. Okay. Pero si te metes en un proyecto donde te piden una temperatura y una humedad muy específica, definida y con un rango de más menos medio grado centígrado y más menos 2-3% humedad relativa, necesitas entrar en un sistema, deja tú que sea agua helada o expansión directa, o sea, que tenga todos los sensores, todos los actuadores, etcétera, para poder estar controlando la temperatura con esa precisión. Sí. Independientemente si es de expansión directa o refrigerante variable o agua helada. O sea, todo se podría hacer con todos los aditamentos que se necesitan. El refrigerante variable tiene una característica que es que maneja menos aire, porque tenemos esa regla de tantos... Y los serpentines están más reducidas las aletas, sí. Pasa a menos velocidad del aire. Sin embargo, resuelve bien muchas problemáticas de acondicionamiento de espacios, ¿no? Pero ya en algo más específico, más industrial y, oye, que es electrónica, es farma y se necesita esto, porque si no la máquina de producción no funciona, bueno, ahí sí hay que arrastrar el lápiz y diseñar bien. De hacer un buen diseño. Yo más que nada me quedé con la vieja idea de que el agua helada a través del serpentín era mucho más eficiente que la expansión directa tradicional, pero no sé en el parámetro contra la velocidad variable en dónde lo dejamos. Sí, es que con el agua helada recordemos que podemos mandar a hacer el serpentín como nosotros queramos, con número de hileras. Es correcto. Con número de aletas. Y jugar con la velocidad del viento y todo eso. Y la temperatura del chiller tal vez la puedo poner a 40 grados Fahrenheit en lugar de 45, y eso me va a ayudar a subenfriar para poder llegar a una humedad relativa más baja. Entonces, es más versátil el agua helada, pero eso no quiere decir que sea mejor, ¿no? Porque pues depende cuál es tu problema. Si tu problema es 25 o 24 grados centígrados y 50% humedad relativa, eso lo puedes lograr con muchos sistemas de aire acondicionado. Correcto. Y si te dan oportunidad de que el rango sea amplio, lo puedes resolver. Pero si, oye, es que es baja temperatura con una baja humedad y con un rango muy cerrado, ahí sí necesitas meterle mucha ingeniería. Algo más industrial, ¿no? O sea, ahí sí dejaríamos a la velocidad variable posiblemente con menos posibilidades de servirte para un proyecto industrial. Viene para el próximo año cambios en el gas refrigerante. Sí. El tema de refrigerantes es un tema... Me preguntabas cuántos años llevo yo en el aire acondicionado. Cuando yo empecé, en 1997, ya había pasado el primer protocolo mundial de refrigerantes, que fue el protocolo de Montreal. Que fue en 1996. Previo a eso existían el refrigerante 11 y el refrigerante 12, principalmente, y de ahí no se usaba ninguno otro. ¿Y el 22 para el aire acondicionado? Y el 22 empezó a manejar no me acuerdo exactamente en qué año lo pusieron, pero vaya, ya el protocolo de Montreal ya lo ponía. Los sistemas de aire acondicionado que había aquí en Monterrey, yo desde que era niño, eran de amoníaco. Claro. Era amoníaco y me acuerdo bastante de mi papá, yo siendo un niño, vaya mijo y lleves esa tina con agua y güey, tírala ya al drenaje, digo que no era lo ideal en ese entonces, pero uno lo hacía... Pues por desconocimiento. Desconocimiento. Claro. Pero usaban los aires acondicionados en los 70s, 80s, en Monterrey, sistemas de amoníaco. Hasta yo creo que a finales... o a mediados de los 80s empezó muy lentamente a entrar aquí a través de la familia Elizondo, que fueron los que tenían la distribución de Carrier, los sistemas de aire acondicionado con refrigerante 22, volviendo al tema del R22, pero
ya me salí tantito del tema y nada más era así como que un flashback de que me acordé que por cuántos refrigerantes hemos pasado aquí en México. Por muchísimos. Y ahorita estamos hablando de los tradicionales, ¿no? Es correcto. Empezamos con el 11, el 12, el 22, el amoníaco, pero refrigerante puede ser cualquier fluido que lo puedes comprimir y que al momento de bajarle la presión, o sea, comprimirlo, condensarlo, bajarle la presión, te permite llegar a una temperatura que la puedes aprovechar para el aire acondicionado, ¿no? Así es. Entonces, vaya, incluso el agua es considerada también un refrigerante. Pero lo que pasa es que el agua es muy corrosiva, ¿no? Entonces, es abundante, no ahorita aquí en Monterrey, pero en el planeta, pues vaya, el agua es abundante, la pudieras utilizar, pero es muy corrosiva. Entonces, la tienes que descartar y tienes que ir a estos refrigerantes no naturales, en las que haces mezclas y todo un proceso químico para poderlo obtener. También hay refrigerantes naturales como el dióxido de carbono, el gas butano, etc. Pero ahí es donde precisamente entra toda la clasificación de los refrigerantes. Los refrigerantes se clasifican principalmente en baja toxicidad, alta toxicidad y en flamabilidad. Okay. Nada flamable, baja propagación, flamable o altamente flamable. Entonces, literalmente se considera A o B por su toxicidad y se considera 1, 2L, 2 y 3 por su flamabilidad. Entonces, si más o menos nos imaginamos el mapa de esto, pues queremos que sea muy poco tóxico y nada flamable, ¿sí? Es decir, A1. En esa categoría es donde queremos que estén los refrigerantes. ¿Por qué? Porque tú sabes que si tú llegas a una tienda o restaurante y te dicen, oye, hay que ver el aire acondicionado porque no enfría. Tú llegas y descubres que hay una fuga. Entonces, pues, puedes soldar. Pero ¿qué pasa si era un refrigerante flamable y no lo recuperaste correctamente y se quedó algo de ese refrigerante acumulado? Vas a tener un incendio, una explosión, sí, etc. Entonces queremos que no sea flamable. Nos ha tocado ver videos de cosas así por el estilo que posiblemente a lo mejor en Asia ya hayan migrado algunos equipos con ese tipo de gas. Sí, entonces es muy importante, primero obviamente toda la capacitación a los técnicos para saber qué refrigerante es el que está en el equipo que están dando servicio, y segundo, cómo manejar el refrigerante. Hay muchas capacitaciones y certificaciones para los técnicos que definitivamente hay que tomar para poder manejar el refrigerante. Incluso el trasladar el refrigerante en Estados Unidos está penadísimo. Si no tienes una certificación, sí, no puedes tener una lata de refrigerante en tu vehículo. Te meten en la cárcel. Correcto. Aquí también ya con el tema de la carta aporte que está pidiendo el gobierno, nos topamos con la sorpresa de que no puedes hacer una carta aporte para el gas refrigerante porque lo tienen catalogado como un producto, pues no lo quiero llamar explosivo, pero sí peligroso, y para temas de transporte se está tomando como un dolor de cabeza que a muchos nos agarró desprevenidos. Sí, y el tema es que tal vez no es peligroso por el punto de vista de una explosión, porque pues, si es un refrigerante no flamable, pues no te va a generar una explosión, pero sí, recordemos que someterlo a alta presión y aparte puede ser tóxico, y segundo, tiene un efecto de daño al medio ambiente. Exacto. ¿Sí? El protocolo de Montreal, la primera vez que se habla del daño de los gases refrigerantes al medio ambiente es porque tenía un efecto de daño a la capa de ozono. Así es. Entonces el protocolo de Montreal se enfoca 100% en el daño a la capa de ozono, agarra los gases, no nada más los de aire acondicionado, había muchos otros materiales que entraron en el protocolo de Montreal. El que usábamos, ¿te acuerdas? El Aquanet, ¿no? Para el cabello, pues era súper dañino para el medio ambiente. Entonces, bueno, agarraron todos estos materiales, líquidos, gases, etcétera, y los pusieron con fechas de terminación de uso, porque sabían que no podían de la noche a la mañana decir ya no se puede. Entonces le empezaron a dar una cantidad de años todavía de posible uso, y empezaron a surgir otros refrigerantes que tenían menos impacto en la capa de ozono.
Luego sale el protocolo de Kioto. De Kioto. El protocolo de Kioto se enfocó en el tema de calentamiento global, es decir, los gases de efecto invernadero, que es otro tipo de daño al medio ambiente. Entonces lo que quieres es que tu refrigerante tenga muy poco efecto o nulo calentamiento de estos dos conceptos, ¿no? Entonces empiezan a salir muchos otros refrigerantes, el 123, el 134A, 404, el 410, el 407 ABC, todas estas variantes, y al día de hoy han salido tantas versiones y mezclas para hacer uno y otro, retrofits y mil cosas. que luego pues nos fuimos dando cuenta ya en el campo de las ventajas y desventajas, ¿no? Porque por ejemplo el 410A, que es un refrigerante muy bueno en la parte de poco daño al medio ambiente, pero que si llega a haber una fuga, al ser un refrigerante de mezcla, no es una mezcla homogénea de que si se te no escapa sabes una cuál cantidad, se fue y lo tienes que liberar exactamente. todo. Entonces se te fuga una parte, pero no sabes en qué proporción se te fugó, entonces completar la carga no es sencillo. La teoría te dice que tienes que recuperar todo el refrigerante y cargarle un refrigerante nuevo totalmente, y te lo tienes que llevar a ser tratado y procesado y confinarlo. La realidad es que nadie lo hace. Pero existen los caminos para hacerlo, ¿no? Afortunadamente sí los hay. están. Y bueno, me voy a brincar varios años después del protocolo de Kioto. Es opción para los países, porque tanto el protocolo de Montreal como el de Kioto, pues tú como país decides si te agregas entras o no entras. y si lo sigues. Pero habla bien de ti como país, y aparte Claro. ahorita con el tema de la globalidad que tenemos, pues no es opcional. Tienes que compartir los mismos ideales de tus vecinos, y de alguna manera, si no, no puedes hacer alianzas comerciales. O sea, prácticamente aunque no quieras, tienes que entrarle. Sí, una vez que te alineabas, tenías obligaciones, ¿no? Definitivamente. Correcto. Y las obligaciones eran diferentes para países en desarrollo que para países desarrollados. A los países en desarrollo les permitían un poco más de tiempo, de flexibilidad, de seguir utilizando los gases. México cae en uno de esos países en vías de desarrollo, y entonces podemos seguir utilizando ciertos gases refrigerantes que ya no se usan en Europa o que ya no se usan en Estados Unidos. Pero la verdad es que nos llegan los equipos, en su gran mayoría, hablando de los grandes proyectos de Estados Unidos. Entonces, por defecto estamos cumpliendo con esas fechas. Tener un vecino. Así es. Pero, por ejemplo, si vienen de China, pues ahí sí no sabes si estás cumpliendo, a menos que te metas a las leyes mexicanas para ver si estás cumpliendo o no estás cumpliendo con esto. Así es. Luego viene el protocolo de Kigali, que básicamente es una confirmación de los otros dos protocolos, pero empieza a meter a otros gases que sí permiten Montreal y Kioto, pero digamos que se aprendió del error, porque cuando salió Montreal y salió Kioto, para mucha gente nos aceleramos, o sea, no era necesario ponerle una fecha tan próxima a la prohibición del uso del gas refrigerante. ¿Y a qué voy con esto? A que el refrigerante, si tú puedes asegurar que el refrigerante está contenido dentro del equipo y que no tiene ninguna fuga, pues no le va a caer mal a nadie, aunque sea tóxico. No va a hacer ningún daño al medio ambiente, siempre y cuando esté en un sistema hermético del cual no se va a salir. Y se aprendió algo de eso, y entonces ahora con el protocolo de Kigali básicamente es ponerle no una fecha de terminación, sino empezar a reducir el uso, pero no existe hoy día una fecha de terminación para los gases que estaban avalados, por ejemplo, en el protocolo de Kioto. Entonces, nosotros usamos varios refrigerantes, entre ellos el 134A, que el 134A sigue teniendo vida. ¿Hasta cuándo? No tiene terminación. O sea, lo puedes seguir usando, pero va a quedar limitada la capacidad de producción de ese refrigerante. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues obviamente por consecuencia vienen saliendo nuevos refrigerantes. Carrier anunció que en ciertos equipos va a empezar a migrar del 410A hacia otro tipo de refrigerante. ¿Ya sabemos cuál es? Sí, el refrigerante 32 y el 454B.
Okay. Basado en tipo de equipos. Entonces, ok. por ejemplo, en equipo residencial, paquetes y demás, se va a ir hacia el 454B. Y en chillers scroll se va a ir al 32. Ok. Entonces, esos dos refrigerantes están considerados en la clase A2L, que son baja toxicidad, con algo de propagación de flama, pero baja. Uh-huh. ¿Sí? Y tenemos otros refrigerantes como el 134A, como el 513A, que se viene muy fuerte a reemplazar al 134A en chillers, tornillos y centrífugos. Okay. Incluso nosotros, nuestros ingenieros ya pueden hoy día seleccionar un centrífugo con 513A, y próximamente ya los tornillos. Se anunció que ya lo pueden hacer, pero todavía estamos en Se hablaba mucho así como que de un cambio inminente, perdón, a partir del 2023. Sí. ¿Va a suceder así como tal? Sí, o... sí, ya está, Carrier ya está en esa idea de... Por ejemplo, todo lo que es R410 se suspende totalmente, o lo van a hacer así como que Fíjate también... que yo creo... Porque fecha, yo no Sí. me ha tocado ver una fecha que digan, no sé, en marzo del 2023 los nuevos aires acondicionados ya no van a ser R400. Sí, más bien es que van a empezar a introducir Poco a algunos poco. productos con el 454B. Ya. Y ahí es donde vas a empezar a ver que, mira, pues lo trae. Y pues casi que se ve muy parecido, se ve casi igual, pero resulta que trae otro refrigerante, ¿no? Ya. Y sí, como no está prohibido usar el 410A, por lo mismo que comentábamos ahorita, no se le puso una fecha de prohibición, sino una capacidad de producción reducida. Okay. En inglés la diferencia es phase out, Uh-huh. los que ya quedaron prohibidos, y phase down, Los que van de salida. siguen. Entonces ya no va a ser así utilizando. como que el machetazo como era antes, es lo que Exactamente. estoy entendiendo, lo que tú mencionas. Y que aquí en México, perdón, nomás para Uh-huh. la aclaración, existe un documento que se los podemos hacer llegar de la Semarnat, Uh-huh. que explica cuál será la guía que en México se debe seguir para cumplir con el protocolo Kigali. Que es el Sí. nuevo. Así es. Ok. Estaría muy interesante que nos lo compartieras, porque yo, muy sinceramente, yo me quedé en la última convención que tuvimos presencial, no tanto de las virtuales, que hablando del tema de la pandemia, todo lo que ha cambiado. Se hablaba que para el próximo año iba a haber un cambio de refrigerante, pero a lo mejor en ese entonces me quedé con la idea de que iba a ser el machetazo y de aquí a partir de mañana desaparece. Inclusive yo llegué a hacer hasta la recomendación a algunos clientes de decir, oye, prepárate porque para este año hay cambio de equipo, cambio de refrigerante, y me quedé con esa, como que con esa señal. Ahorita con lo que tú me dices, pues me da cierta tranquilidad de saber que no va a ser un cambio tan brusco. Sí. Invariablemente de lo que mencionas de la Semarnat, como lo mencionas, todo lo que es aplicado se fabrica en Estados Unidos. Las plantas que tenemos aquí en México es producto que se fabrica para mandar a Estados Unidos y al resto del mundo. Entonces la tendencia obligada es de que aunque la Semarnat emita un comunicado, pues yo sé que Carrier como empresa o fabricante no me va a decir, oye, pues me sale lo mismo seguir haciendo 5 máquinas para México que 10,000 para el resto del mundo. Tienes que cambiar forzosamente. Sí, Entonces, correcto. Y ahí, aparte, ocurre también que Carrier tiene plantas en Asia, en Europa, en Sudamérica, y que cada una de ellas sigue las regulaciones ambientales regionales. Sí. Es decir, no es lo mismo lo que platicamos ahorita, no es lo mismo Europa Claro. que Estados Unidos. Europa normalmente tiende a ir más avanzado en el tema de cuidado del medio ambiente Sí. que el mismo Estados Unidos. Sí. Pero te pasa lo contrario con Sudamérica o con Asia. Entonces, Van muy atrasados. nosotros tenemos la posibilidad de traer producto de cualquiera de las fábricas, pero es mucho más sencillo traer de Estados Unidos y de las que tenemos aquí en México, obviamente por la parte logística y no digo ahorita por los tiempos de entrega que se está batallando, pero en todos lados. En la industria. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en algunas obras,
Oye, ¿cuándo llegan los aires acondicionados? Y hasta pena me da de que no, hombre, discúlpame, es que mira que ahora con lo de la pandemia, el desabasto que hay tanto en temas componentes electrónicos, invariables, cosas así. Y se me queda viendo el cliente y me dice, así están todos, no te preocupes. Era Sí. nada más pregunta, le digo, bueno que me lo dices así. Digo, hay quienes sí se molestan porque realmente ellos en su logística tenían una planeación de un arranque de una obra y no va a suceder. Sí, ahorita Pero es el concreto. toda la industria completa el concreto, los está vuelta loca. elevadores, las ventanas, Iluminación. Y lo que respecta a nosotros del aire acondicionado, no nada más son los equipos, o sea, tú estás batallando para conseguir rejillas, para conseguir fibra de vidrio, para conseguir acero para la lámina. Correcto. O sea, todo está ahorita en un punto en el que se ha retrasado, más allá de lo que nos gustaría, obviamente. Sí, y lo que está generando esto es que nuestros clientes tienen que pues, reagendar sus fechas de inicio y para proyectos nuevos pues se tienen que acelerar. Si tenían un periodo de arranque, no sé, 4 o 5 meses, pues tienen que mover sus agendas y tienen que recorrer todo, porque sí, ahorita el tema de desabasto es en toda la industria. Prácticamente todos nos hemos visto involucrados en temas de máquinas que, oye, no, en 3 semanas, dale 3, 4 semanas tiempo de entrega, ahorita de que 15 semanas, y dices, oh, es un dolor de cabeza. Entonces sí es algo muy complicado. Pero cambiándole un poquito el tema, tecnológicamente hablando, algo que mencionaba, así que me gustaría platicar un poquito más, tanto como en sistemas de velocidad variable como en máquinas convencionales de aire acondicionado. Tenemos con Carrier el tema de la automatización. Yo sé que tú no estás involucrado al 100%, no, ¿verdad? En la parte de automatización estamos indirectamente. Indirectamente, sí, pero sí sé que tú puedes suministrar máquinas que de fábrica ya vengan con ciertos protocolos de comunicación para temas de automatización. ¿Qué podemos encontrar o qué podemos ofrecer en cuanto a sistemas que nos ayuden en la automatización, pero también accesorios como sensores y cosas así de medio ambiente, de humedad, de CO2? ¿Y qué podemos encontrar en un sistema? ¿O qué le podemos agregar como accesorio? Sí, la parte de automatización obviamente es la que avanza más rápido. Platicábamos ahorita que el ciclo de refrigeración pues, es el mismo de hace casi 200 años. Pero en la parte de automatización obviamente hay cada vez mejoras más fuertes, mayor capacidad puedo monitorear más equipos o puedo más rápidamente tomar decisiones, claro. O puedo monitorearlo desde lugares remotos, tal vez ya no necesito cables, ya todo es inalámbrico. La verdad es que ese segmento en particular de la industria de aire acondicionado ha avanzado mucho. Y el poder controlar y monitorear todo tu sistema de aire acondicionado de un edificio de 50 pisos con todos los equipos que eso implica de bombeo, de torres de enfriamiento, y hasta para una industria, todos los termostatos que tengan, todos los sensores, etcétera, todo eso obviamente ha crecido bastante. Claro. Entonces, nos toca trabajar en ello porque vamos de la mano siempre en estos proyectos. Siempre es el aire acondicionado y el control. A nosotros nos gusta manejarlo también de esa forma, claro. Porque de alguna manera puedes obtener muchas más cosas si a un equipo Carrier le pones el control de Carrier que si llega otro fabricante de controles y le pone una tarjeta que puede decirle al equipo quiero que tenga esta temperatura, pero ya no puedes ver presiones, amperajes, voltajes, todo ese tipo de cosas que sí puedes ver con nuestro propio control, nuestra tarjeta. Es mucho más recomendable poderlo hacer con el mismo control de nuestra marca. De la marca. Y que existen varios proyectos que están hoy día trabajando de esa forma, ¿no? Y fíjate que a mí me tocó, creo que fue en el 2012, ir a una de estas convenciones de ingeniería del tema de la industria de aire acondicionado. Y que de alguna manera, pues se sentía hasta como reproche o como reclamo de
¿cuándo van a inventar algo nuevo, no? Porque pues, lo que hemos platicado ahorita, pues no ha cambiado mucho la situación. Y ponían una filmina donde aparecía todo lo que ha cambiado iPods, menos, ¿no? Sí. Varios iPods así de colores. Dice, ¿cuándo fue la última vez que hubo un iPod en la industria del aire acondicionado, ¿no? Entonces yo podría pues hablar de, bueno, los variadores de velocidad para todo, ¿no? Para bombas, para ventiladores, para los compresores. Pues yo creo que ese fue el último gran salto de la industria para poder decir, oye, podemos ser más eficientes, podemos ser más responsables en la parte del consumo energético, podemos hacer muchas más cosas. Pero también, pues es algo que ocurrió, hablábamos ahorita, ¿no? Hoy en los años 90, pero después de ahí, ¿qué ha pasado, no? Pues bueno, ahora lo pusimos en los chillers, ahora lo pusimos en los paquetes, pero en realidad sigue siendo pues nada más el iPod versión 8, versión 9, versión 10. Ya no ha habido algo así. Yo creo que esto, y a mí porque me gusta luego fantasear mucho con el tema de hacia dónde vamos, yo creo que va a cambiar mucho la industria del aire acondicionado en los próximos 10, 15, 20 años, basado en toda la parte de algoritmos para producir, generar la ingeniería de los proyectos. ¿A qué voy? Ya está por lanzar Carrier, un sistema de estimación de cargas térmicas que tú lo utilizas, que es el HAP. La nueva versión ya va a ser casi compatible con planos de AutoCAD, ¿no? Entonces ya no vas a hacerle como antes de voy a definir un muro que tiene orientación al norte y que es de tanto por tanto y es este material. Y ahora el muro que está al lado. Y ahora el otro muro. Entonces ahora básicamente vas a importar el plano y con el mouse vas a definir, esta es la zona. O sea, le vas a poner, no son cuadros, ¿no? Porque agarras la forma que tú quieras. Claro. Pero trabajas sobre el plano y dices, esta es la zona 1, esta es la zona 2, esta es la zona 3. Y ya, o sea, además le vas a poner este tal material, etcétera, y te va a estimar la carga térmica de una manera mucho más amigable, mucho más rápida. Para tener cálculos más certeros. Para tener la carga térmica. Pero ¿qué va a pasar después de esto? Porque esto ya es hoy. ¿Qué va a pasar? Que mañana no van a necesitar al ingeniero de diseño. O sea, el mismo arquitecto que va a hacer su plano en Revit, son sólidos y son espacios. Eso iba precisamente, que con Carrier tienes la opción de que ya puedes encontrar en el Partners y compartir. Yo le comparto los equipos en Revit para que ellos los puedan modelar. Pero ¿qué va a pasar? Que entonces el arquitecto va a meter su proyecto de Revit a una plataforma que puede estar en la nube o puede ser un programa en una computadora, una estación de trabajo, y le va a correr la carga térmica, simplemente porque con los propios algoritmos va a poder estimar la carga térmica. Exacto. Y de ahí va a poder proponer un sistema, también basado en algoritmos, de si te conviene más un sistema de refrigerante variable, o te conviene más un sistema de agua helada, o te conviene más una expansión directa. Y de ahí te va a poner, pues estos son los fabricantes que están, así como te ponen las comparativas de seguros de auto. Te dicen, pues con esta aseguradora te cuesta tanto, te cuesta tanto, te cuesta tanto. Te va a decir, pues con este fabricante cuesta tanto, con este cuesta tanto. Y casi que como en Amazon, agregar el carrito y mándalo a comprar. Y entonces, o sea, hoy día ya con el Revit y todo el tema de realidad virtual y se me va el nombre de la otra, la realidad aumentada. Que es parte de la plataforma del 5G. Te vas a poner tus goggles y puedes caminar el proyecto sin que exista, pero tú ya vas a poder caminar por ahí y decir, pues mira, aquí van los ductos, porque vas a ver en los goggles, vas a ver el ducto, vas a poder saber, ya lo puse, me falta ponerlo, le vas a poder, no sé, agarrarlo, darle vueltas, vas a poder hacer todo eso, y yo creo que ese es el futuro de la industria del aire acondicionado. Todavía se necesita quien fabrique los equipos, pero yo creo que se va a ir eliminando la parte del ingeniero que hace el diseño y el proyecto del aire acondicionado, porque al final del día todos son algoritmos, todos son reglas, leyes de hay que mantener una velocidad de aire, hay que tener flujos, una velocidad de agua. Bueno, ahí es donde me peleo mucho con los diseñadores de lead, no sabes cómo me peleo yo con ese tema, porque me ha tocado proyectos
en donde hay algún ingeniero lead que sí me entiende y hay quienes definitivamente no me entienden. Y por decir un ejemplo, te dicen, este espacio con media tonelada tiene. Y le digo, sí, pero la realidad es que por volumen de aire no te lo va a dar esa media tonelada. Necesitas un equipo más grande en capacidad que al final del día, volviendo al tema de la velocidad variable, se va a llegar a la capacidad en toneladas que tú quieres, pero te va a dar la facilidad de tener el volumen de aire que se requiere para poder llegar a esa temperatura, ¿no? Es que aquí dice en el manual que tiene que ser media tonelada y lo quiero de media tonelada. Y al menos tengo un proyecto en donde se cumplió tal cual ellos lo pidieron y me tocó estar sentado con el cliente y con los diseñadores. Y me dice el señor, oye, ¿qué me recomiendas para si me voy, subirle o bajarle la temperatura mientras no estoy? ¿Y cuándo los puedo pagar y cuándo los puedo prender? Le dije, nunca. A como está diseñado, la temperatura se va a lograr y no le mueva. A menos de que usted esté consciente que para llegar a ese set point de confort que usted quiere, se va a tardar 6 horas. Y se lo digo enfrente de los diseñadores. No, hombre, pero ¿cómo? Y es que a mí no me dijeron, y los diseñadores casi diciéndome hasta de lo que me iba a morir. Y le dije, mira, no batalles mucho, la obra ya se va a entregar. Aquí viene ya, prácticamente el señor ya se va a cambiar y ya viene el verano. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucedió? Que el señor me terminó diciendo, ponme lo que necesito. Y le dije, miren, cuestión de capacidades no estaban mal. El problema es de que hay un punto donde no se entiende en que el flujo de aire sí está peleado con las toneladas. Y aquí lo que necesitamos es flujo de aire para poder llegar a las toneladas que usted necesita. Y es parte de lo que ellos a lo mejor no entienden todavía los ingenieros. Me tocó otro, por ejemplo, los tuve que llevar a mi casa para otro proyecto LEED, porque yo les proponía una máquina, una LC con velocidad variable. Ellos me decían que el espacio era para 5 toneladas y yo les ponía una LC de 7,5 toneladas. Entonces me decían, no, es que no puede ser. Dije, te voy a llevar a mi casa. Yo en mi casa tenía una LC, que ahora tengo una EcoBlue con condensador Toshiba, que por cierto, te presumo que mi recibo de luz que me acaba de llegar, mi primer recibo de luz, normalmente sí pagaba en invierno en el recibo de enero a marzo, porque la LC que yo tenía ocupaba una resistencia eléctrica para la calefacción. Ahora tengo un sistema de heat pump, me salió en ceros mi recibo. Entonces me quiero imaginar que en verano normalmente casi no pagaba, pero creo yo que sí voy a tener manera de optimizar mi energía para otras cosas que sí deseo cambiar en mi casa. Entonces voy a aprovechar la energía ahí. Pero volviendo al tema, me los llevo a mi casa. Les digo, mira, esta es mi casa. Ahora sí, viéndola, ¿cuántas toneladas le calculas que tiene la casa? Y me dice la muchacha, híjole, pues como 5. Y le digo, ¿me creerías si te dijera que se está enfriando con 3 toneladas? Y me dice, ah, caray. Bueno, y todavía me creerías si te dijera que se mantiene con 1,5 toneladas. Y ya se quedó pensando. Y le digo, mira, esta es una etapa, esta máquina, para poder llegar a la temperatura requiere 3, pero para mantenerla, con 1,5 toneladas lo mantiene. Lo que te estoy ofreciendo para el proyecto es una máquina de 7,5 toneladas, pero imagínate que si va a tener un evento familiar, cosas así por el estilo, se incrementa la carga térmica. 5 toneladas no te lo van a dar, 7,5 sí, pero el volumen de aire que manejamos va a hacer que a la brevedad o en un tiempo muchísimo más corto vamos a lograr las 5 toneladas que tú quieres. Pero la eficiencia de esta máquina, una vez llegado a eso, tú quieres 5, pero yo te voy a dar 4. ¿Te parece bien? Me dice, ya te entendí. Entonces, sí,
sí comprendo lo que tú me dices. Todavía creo yo que hay una brecha muy larga. Hay empresas a las que de hecho la semana pasada, el mes pasado, tuvimos entrevista con Lourdes Salinas, la tenemos un saludo a Lu. Ya subimos nuestro video a nuestras plataformas, una entrevista que tuvimos con Lu. Hay personas que se esfuerzan día a día para tener esa educación que deberíamos de tener, y creo yo que todavía el camino para que un arquitecto pueda entender y desarrollar lo que tú mencionas todavía está. Tendrían que dejar de pelearse los arquitectos y los ingenieros para que sucediera el desarrollo de lo que tú estás mencionando. Al final el ingeniero es el que tiene que encontrar el camino para llegar a lo que el arquitecto quiere, ¿no? Definitivamente. Y bueno, siempre ha sido una lucha en la pelea de los espacios que se necesitan para todas las disciplinas, ¿eh? Digo, nosotros en el aire acondicionado nos enfocamos en el aire acondicionado, pero los de los elevadores también pelean su espacio, los de iluminación también pelean su espacio, los de contraincendio, todo el mundo pelea su espacio, y el arquitecto no le quiere dar espacio a nadie porque pues él dice, oye, espérate, mi proyecto es así, yo no quiero que me le pongan cosas ni que se vean cosas, y menos el dueño del edificio, oye, pues es que ese espacio es para rentar y entonces pues, no le voy a... Te peleas contra todos y a todos les tienes que dar gusto. Afortunadamente a nosotros nos ha tocado esa parte, y era lo que a mí me gustaba mucho, lo que Lourdes decía hablando de Lu. Yo pude haber sido ingeniero civil, pero decidí ser arquitecto porque de esa manera puedo visualizar los dos cambios. Creo que nosotros como ingenieros también deberíamos de buscar el lado arquitectónico para decirle, mira, sí te lo puedo dar lo que tú quieres, pero lo podemos hacer así, hacer un equilibrio para que tecnológicamente las cosas fluyan. Pero bueno, creo que nos movimos un poquito del tema. Yo tengo una última pregunta antes de despedirnos porque ya la alargamos mucho. Creo yo, como tú bien lo mencionas, todavía faltan muchos temas de decir, vamos a hablar de chillers hoy, vamos a hablar de velocidad variable, vamos a hablar de esto. Hay algo con lo que yo me quedé con muchas ganas, Miguel, que te lo comenté hace un par de años para el tema de mi casa, volviendo al tema que puse una LC y ahorita tengo una EcoBlue con sistema inverter, pero en el tiempo de la remodelación de mi casa me quedé con muchas ganas de poner un sistema geotérmico. Okay. ¿Se recomiendan para México o podemos utilizar sistemas geotérmicos? La respuesta, digo, tal vez empezar por definir lo que es el sistema geotérmico. Es correcto. Al final, como funciona un sistema de aire acondicionado es absorbiendo el calor del espacio para rechazarlo a otro lugar, ¿no? Así es. Tradicionalmente agarramos el calor que está en este espacio en el que estamos por medio de un sistema de enfriamiento, pero el calor se va por algún medio que puede ser un fluido, llámese agua, refrigerante, etc. Y hay que rechazarlo en algún lugar. Normalmente lo rechazamos al ambiente, en calor, o sea, en forma de aire caliente. Pero hay muchos sistemas ahora de recuperación de calor. Es decir, oye, pues no lo tires. Si ya tienes ese calor ahí, utilízalo para calentar agua o utilízalo para calentar un espacio que necesite calefacción. Ocurre, aunque muchas veces no nos imaginamos, ocurre en los famosos entretiempos de otoño y primavera. Así es. Que un espacio necesita enfriamiento y otro espacio en el mismo edificio necesita calefacción. Así es. Simplemente porque a uno le está dando el sol y al otro no. Así es. ¿Sí? Existe el sistema de refrigerante variable, tiene esos sistemas de recuperación de calor y lo hacen todavía más eficiente, ¿no? O sea, hablando un poquito de lo que mencionas. Entonces, bueno, el geotérmico lo que hace es rechazar el calor hacia el subsuelo, llámese algún cuerpo de agua, que puede ser un lago, puede ser un río, puede ser otro medio, o incluso a la misma tierra, ¿no? Que está debajo del espacio en el que estamos. Y funciona de una manera muy interesante porque, pues como es una masa de tierra tan grande la que está en el subsuelo, ese calor se rechaza pero no se pierde, sino que se almacena. O sea, la temperatura de la tierra en ese espacio gradualmente y muy despacito durante todo el verano sube un poquito,
Y luego puedes aprovechar ese calor para usarlo en el invierno, y utilizarlo en tu espacio, ¿no? Entonces se usan mucho en unos sistemas que le llaman de bomba de calor. En Estados Unidos y en Texas se usan mucho. Y ahí es donde existe la situación de por qué se usa mucho en Estados Unidos. No es porque la tierra de Estados Unidos sea diferente de la de acá. Sí hay diferencias porque tienes que hacer un estudio geológico de cuánto calor puede absorber la tierra que está abajo de ti para que puedas después decir, bueno, cuánta tubería tengo que circular por ese espacio, ¿no? Por ese subsuelo. Entonces tienes que hacer un estudio y demás que se puede hacer sin tanto problema. El tema viene en cuánto cuesta hacer todas las perforaciones que necesitas en ese subsuelo. Y en Texas es muy barato perforar. O sea, como hay tantas empresas que se dedican a perforar para el tema de buscar petróleo, es muy económico perforar. Hacer un pozo. Aquí en México tú puedes contratar un posero, le llaman poseros a los que oye, pues quiero buscar agua, ¿no? En mi quinta quiero tener un pozo de agua. Y te cobran por buscarte dónde está el agua y hacerte el pozo. Exacto. Pero por hacer el pozo, pues te cobran menos, ¿no? El tema es qué tanto necesitas de perforaciones para hacerlo. ¿Es viable? Claro que es viable, funciona, claro que funciona el almacenamiento geotérmico. ¿Qué nos falta? ¿Estudiar un poco más del tema? Nos falta que se vuelva más común. Ya. Sí, nos falta que se vuelva más común. ¿Y como tendencia, tú lo verías como una tendencia? Sí, porque lo que hablábamos ahorita de, bueno, pues hoy día, ¿cómo rechazas el calor? Pues bueno, pues si lo rechazas y lo avientas al medio ambiente, se generan efectos de calentamiento global. Exacto. ¿Sí? Ahí, este hombre, quiero equivocarme con su nombre, pero... No, pero si mides con infrarrojo, vas a detectar dónde están todas las fuentes de calor. Sí, pero hubo pues era como concurso que sacó Richard Branson, el millonario muy egocéntrico, en donde lanzó una convocatoria para ver quién podía hacer un sistema de aire acondicionado que no tuviera tanto calentamiento en el rechazo de calor. Para aplicación de allá en la India, que pululan los mini splits en todos los edificios de departamentos, y pues todos están enfriando y rechazando calor al medio ambiente. Entonces, al final no, en teoría se nombraban finalistas en 2021 y un ganador ahora en 2022, pero la verdad es que las propuestas a mi punto de vista no fueron nada fuera del otro mundo, y volvemos al punto de por qué seguimos después de casi 200 años con el mismo ciclo de refrigeración, porque hasta ahorita nadie ha encontrado algo que le dé una vuelta tan drástica a cómo lo venimos haciendo hoy. Entonces, ¿qué sí está a la mano? La recuperación de calor, el tema geotérmico. O sea, porque el tema geotérmico es muy bonito porque lo almacenas por un tiempo y lo utilizas después en el invierno, ¿no? Definitivamente. Eso es muy bueno. Y la recuperación de calor para calentar otro espacio o calentar el agua, que puede ser el agua una alberca de uso doméstico, de alguna alberca, para preparar alimentos. O sea, aquí no porque calientes el agua está contaminado, ¿no? Simplemente la almacenas. Los hoteles cada vez más se enfocan con agarrar el calor que hacen los chillers para calentar albercas y para calentar agua de uso de regaderas, lavabos. Y los vuelve muy eficientes los chillers. Muy eficientes. Cada vez más hoy en la zona de Cancún y en la zona de Vallarta, etcétera, cada vez más nos piden chillers con recuperación de energía. No, hombre, Miguel, créeme que me quedo, sé que necesitamos, seguramente yo sé que esta no va a ser la última vez que nos vemos en los micrófonos, perdón, creo yo que sí me voy a enfocar un poquito más a preparar temas nuevos, porque contigo créeme que las posibilidades de una charla son larguísimas y no acabaríamos nunca. Encantado, la verdad es que... Creo yo que sí voy a preparar para irlo metiendo un poquito más adentro. Ahorita lo que hemos estado haciendo, en lo que nos estamos enfocando es en presentar a la gente, que la gente sepa, que entiendan quién es, por ejemplo, Miguel Ramírez,
y cuál es tu puesto, pero más allá de eso, que no digan, pues es un tipo que está sentado en su oficina sin qué hacer, que sepan que eres una persona, sí. que sepan que eres una persona que te gusta el tema, que le sabes mucho al tema y que de tu experiencia pueden salir un sinfín de cosas en las que podemos platicar. Entonces, si no te molesta, creo yo que daríamos por terminada esta entrevista, pero sí con la promesa de que la próxima plática escoger cuál va a ser el tema en específico. Podría ser algo de chillers o algo de velocidad variable, lo que tú gustes, pero sí volvernos a ver y hablar más acerca y adentrarnos hacia las entrañas de lo que a tu especialidad te da. Sí, con tu experiencia, que sé que tienes una experiencia grandísima, no me queda la menor duda. No, hombre, te digo muchas gracias, pero nosotros encantados de venir y charlar y platicar. La verdad es que está muy relajada aquí la charla. Se nos va el tiempo. Y se nos acabó el café. Y ahí hay que ponerle ahí el tip, el refill. Sí. No, hay mucha gente muy capaz en Carrier. La verdad es que tenemos un equipo humano muy capaz, con mucha pasión también por servir. A mí me encanta conocer cosas nuevas, visitar plantas de manufactura y ver cómo hacen. Sí, me consta. O sea, híjole, a mí me maravilla ver cómo hacen las cosas, ¿no? O sea, me ha tocado ir a donde hacen la malla ciclónica, ¿no? Ay, nunca me he imaginado cómo hacen la malla ciclónica. Sí. Oye, es que y así hacemos el aceite, y así hacemos... Wow, o sea, para mí eso me maravilla y me gusta ver cómo es. Claro. Y ahí entra obviamente mira, pues nosotros tenemos esta solución que les puede ayudar. Exacto. Esto, ¿no? Entonces invítenos soy muy igual. Invítenos a sus plantas, a sus proyectos y con gusto. Y con mucha pasión y con mucha dedicación buscaremos soluciones para ustedes. Muy bien, Miguel, pues no me queda otra más que despedirme y agradecerte tu visita. Y pues también despedirnos de toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales. Pues les pedimos de por favor que sigan atentos, que le den like, que le den me gusta y que nos escriban para saber qué otros temas les gustaría platicar en el futuro con Miguel. Creo yo que hay mucho tema para platicar, hay muchas cosas que Miguel conoce, tiene muchos conocimientos y pues a corto plazo ver cuál va a ser el siguiente tema que vamos a tocar con Miguel. Por lo pronto pues les agradecemos mucho que se tomen la molestia de escucharnos y nuevamente pues darle me gusta y compartir nuestras publicaciones. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias. No, gracias. Bonita tarde. Gracias.